Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hay petróleo en Magallanes y hemos comprobado que este petróleo magallánico es comercialmente explotable. Así lo anunciaba el titular de la prensa austral un 31 de diciembre de 1945. Este anuncio marcó el hallazgo de petróleo en Tierra del Fuego y posteriormente la creación de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Debido a las difíciles condiciones del territorio, ENAP desarrolló infraestructura para los trabajadores y sus familias, incluyendo viviendas, escuelas y hospitales. Entre 1950 y 1962 se construyeron 5 campamentos en la isla de Tierra del Fuego, como Manantiales y Cerro Sombrero. Estos campamentos formaron una comunidad enapina. Vivir la infancia en estos poblados de Tierra del Fuego fue una experiencia marcada por la convivencia diaria en las escuelas. Estas cubrían hasta 6º año de educación básica, tras lo cual los niños y niñas debían partir al internado en el campamento Cerro Colorado. Para conocer cómo eran estas escuelas y la educación en el fin del mundo, nos acompaña la historiadora Pía Acevedo, quien lleva años investigando el patrimonio de esta zona. Bienvenida, Pía, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo nuevamente. Gracias por conversar con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. Hola Rocío, gracias a ustedes también por ahí considerarme invitarme. Pía, bueno, un tema que creo que la última vez que conversamos de otra cosa, pero hace más años atrás habíamos conversado de tu investigación inicial del campamento en Tierra del Fuego que tenía, no sé qué queda de eso, la Empresa Nacional de Petróleo, la ENAP. Entonces aquí hagamos un refresh para nuestras amigas y amigos. ¿Por qué te interesó investigar este tema tan lejano y del que sabemos re poco? Porque hay que ir hasta Tierra del Fuego para enterarse de eso, y yo creo que pocas personas han llegado hasta allá. Sí, es verdad, yo creo que parto por lo último, Rocío, que efectivamente no es tan fácil. Yo creo que en el último tiempo ha aumentado más, pero no es tan fácil ni tampoco hay tanta investigación ni acciones en torno a la difusión de la historia de Tierra del Fuego propiamente tal, pero aún más vacíos, diría yo, existen en torno a la historia de Tierra del Fuego más contemporánea, ¿no? Como siglo XX, que yo creo que ahí está, porque en el fondo todo el trabajo, yo diría en su gran mayoría, ¿no? Lo tiene, por supuesto, el descubrimiento del Estrecho Magallanes, ¿no? Todo lo que ha sucedido en torno a eso, pero claro, el siglo XX de la isla en particular, de su desarrollo industrial, ¿no? De su administración, en fin, todas esas lógicas, yo creo que todavía existe un desconocimiento importante de eso. De hecho, como anécdota, a mí todavía me pasa que yo llego a lugares a hacer cualquier actividad en torno a esto mismo, y claro, comento, ¿no? Que existió petróleo, que hay petróleo chileno, y todavía hay gente que me mira con cara de ¿en serio? Y eso ya es como en verdad impresionante, porque sí, ya se van a cumplir el otro año 80 años desde que se descubrió el petróleo en Chile. Entonces, claro, ahí uno dice, efectivamente falta mucho, ¿no? Bueno, y además ahora por allá está todo este tema del hidrógeno verde. Exacto, y otras fuentes de energía que se están investigando. Sí, totalmente. Bueno, una cosa es eso, y que aún hay personas que les causa curiosidad, porque aquí en América Latina lo tenemos más asociado a la Amazonía, bueno, Venezuela. Claro, Argentina, en parte también en su claro, momento. Brasil, Ecuador, sí. Climas más tropicales, entonces, claro, resulta un poco ajeno, por así decirlo, el que aquí hubiera petróleo. Pero vamos allá a qué pasa, como decía, remontándonos a esa historia inicial. Tierra del Fuego, además, hay muchas personas que no tienen claro qué es Tierra del Fuego, o sea, porque llegamos hasta Punta Arenas y como dónde está específicamente. Entonces, sitúanos en ese paisaje. Es una buena pregunta, Rocío, porque es como una aventura. Bueno,
lo digo desde la perspectiva de que soy de la zona centro, ¿no? Entonces, claro, siempre está la pregunta, es como, ¿por qué llegan acá? ¿Qué les interesó en el fondo? Claro, yo he ido muchísimas veces, para mí ya es como anecdóticamente común, ¿no? El llegar a Punta Arenas, saber que después tengo que tomar una barcaza o andar varias horas, ¿no? Para llegar a uno de los dos puntos donde puedo cruzar a la isla, ¿no? Que uno es por Punta Arenas directo y el otro es por el norte del continente. Pero en el fondo para mí ya eso es como parte de, ¿no? Y sé que son varias horas, ¿no? Entre desde que salgo de mi casa en Santiago hasta que llego efectivamente a Cerro Sombrero en particular. Pero claro, es un territorio que surtió durante, y además yo creo que sigue sucediendo, ¿no? De mucho recurso económico a la zona no de Magallanes desde la perspectiva, uno lo señala, ¿no? Con bueno, la súper conocida en este caso, ¿no? El desarrollo de la ganadería ovina, con todo lo que pasó, ¿cierto? Con las compañías ganaderas, el genocidio Selknam, en fin. Y en ese mismo territorio, varios años después, efectivamente se descubre petróleo, ¿no? Se sabía que había, y eso es importante señalarlo, se sabía que había porque en Argentina había. Argentina descubre petróleo en 1907 y Chile lo hace en 1945, varios años después, pero no fue algo antojadizo, ¿no? Se venía trabajando durante muchos años y lo que se quería encontrar en este caso era petróleo que fuera comercialmente explotable, porque, insisto, se sabía que había, pero en el fondo era como llegamos a un nivel en que esto se pueda explotar y hacer trabajo y en el fondo desarrollarse productivamente. Y eso es lo que sucede finalmente en diciembre del 45, y ahí, claro, viene todo un despliegue, yo diría desde varias perspectivas, ¿no? Legal, técnico, urbano, social, que hizo que el Estado chileno se hiciera cargo inicialmente a través de Corfo y 5 años después se creara la Empresa Nacional del Petróleo. Pero el Estado chileno, yo creo que ahí hubo una conciencia que es bien importante señalar, que nunca estuvo en los planes, ¿no? Privatizar, por ejemplo, este recurso. Siempre la intención fue que se explotara desde la perspectiva estatal y que hubiera una diferencia sustancial, y así lo señalan los debates legislativos, por ejemplo, con el tema del cobre y el salitre, que estaban en manos extranjeras. Entonces ahí hay como harto avance, diría yo, en materia de cómo el Estado se hizo cargo en un contexto histórico, además de una explotación que le iba evidentemente a surtir de muchísimos recursos, como así lo fue. Bueno, por esa época tú decías en 1945, ¿verdad? Sí, Se sí. descubre el petróleo allá. ¿Había alguien viviendo en Tierra del Fuego? ¿O Sí, pero tuvieron que muchas más llevar? ovejas. No, mira, desde la perspectiva más bien demográfica, la isla de Tierra del Fuego sigue siendo hasta el día de hoy escasamente poblada. O sea, la cantidad de personas que viven versus las hectáreas que pueden ser eventualmente habitables es súper lejana, ¿no? Pero claro, en ese contexto eran mayoritarios. Bueno, hay autores, ¿no?, que tratan eso. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención cómo lo trata Joaquín Pascopé, que él señala, ¿no?, que la ganadería siempre propició un vaciamiento poblacional. O sea, cuando en el fondo tú necesitabas la mayor cantidad de hectáreas disponibles con los menores obstáculos posibles. Y eso para las compañías ganaderas privadas, obstáculos eran personas. Entonces, en el fondo tú necesitabas campos tremendamente extensos, ¿no?, para criar ganado. Entonces, claro, cuando pasa esto, efectivamente la pregunta es chistosa, pero en el fondo también es muy precisa, porque no había gente. O sea, es como además esta empresa efectivamente surte, ¿no?, de toda una, imagínate, ¿no?, conexiones, no solo conexiones terrestres, sino telefónicas, bueno, portuarias, ¿no? Y también es como las personas se instalan. De hecho, ahí hay varias anécdotas de pensar, por ejemplo, que los pocos que trabajaban, ¿no? La ganadería siempre fue un estilo productivo estacional. O sea, tú tienes periodos del año donde hay mucho trabajo y otros periodos donde el trabajo es lo más extremadamente necesario porque la gente se va, no siguen vinculados básicamente. Pero el petróleo no es así, el petróleo necesita 24/7. Y eso cambia unas lógicas de una manera absolutamente profunda en lo que estaba ya instalado en Tierra del Fuego. Claro, y tenían que llevar a la gente para allá, Sí, me imagino, ingenieros, operadores de todo, todo, a poder explotar esta materia prima y se claro. empieza, no sé, como tú decías, bueno, había mucha ganadería, pero no sé si había instalado una ciudad, un pueblo No, como tal. nada. O sea, lo único que existía era Porvenir, que es bueno, actualmente es la capital provincial, pero como la isla Tierra del Fuego es tan grande, ¿no? Es como una de las islas más grandes del continente latinoamericano, en este caso del Cono Sur. Entonces, claro, el tema era decir, chuta, cómo la gente, era imposible pensar que alguien fuera a trabajar todos los días, ponte tú desde Porvenir a la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, es muy lejos. Estaba hablando más de ciento y tantos
tantos kilómetros, y en las condiciones de ese tiempo, donde no había pavimentación, donde los caminos eran de tierra, todo eso, o sea, eso podía ser. Ayer, de hecho, estaba hablando con un ex habitante de Manantiales y me decía que ellos, hay una diferencia de uno de estos campamentos, ¿no? Que eran como 6 kilómetros. Actualmente son 6 kilómetros, siempre lo fueron, a lo que voy, esto es, él decía, ahora yo me puedo demorar 10 minutos, me dijo, pero cuando yo era chico y tenía que ir al colegio, iba internado, ¿no? A otro campamento, yo me demoraba como 4 horas, me decía. Para mí ese era el trayecto, ¿no? Que me iban a dejar los ¡Wow! viernes, claro, o sea, que me iban a buscar los viernes, perdón, y yo volvía el domingo, pero era esa cantidad de tiempo, entonces, y eran 6 kilómetros. Entonces, en el fondo porque había que dar unas vueltas distintas, bueno, en fin. Entonces, claro, no había nada y empieza, ¿no? Esta necesidad de instalación, desde lo productivo propiamente tal, ¿no? Plantas, en fin, baterías, todo lo que se necesita, pero también de decir, ok, llevamos harto tiempo, un par de años, ¿no? Trabajando con un sistema de campamentos, por ejemplo, temporales, de sistemas de roles, que los hombres iban 21/7, por ejemplo, y claro, la cosa empezó, ¿no?, a desgastar un poco los temas y además se sabía que en términos de calidad de vida eso no era lo recomendable, de hecho nunca lo ha sido. Que una persona se traslade, que esté mucho tiempo distante de su espacio, ¿no? Y que no tenga las condiciones apropiadas para desarrollarse en otros aspectos. Y eso se toma, ¿no?, en consideración y se trabaja sobre ello. Estoy mirando yo aquí fotos del campamento Cerro Sombrero Sí, en la web del Consejo de Monumentos Nacionales y es bien inhóspito porque es como un desierto de alguna manera sí, por el sí. viento, me imagino. Entonces, qué difícil. No, claro, fue un desafío para todos. O sea, imagínate que en el fondo era lo que decías tú, ¿no? Primero llevar a la gente, que la gente decidiera, en este caso, instalarse, los beneficios que debió generar la empresa en términos económicos, ¿no? Y un montón de cosas para que las personas dijeran, ok, dejo mi ciudad o dejo lo que sea, ¿no? Y me traslado ya. De hecho, en las entrevistas que nosotros tenemos, bueno, por los trabajos de campo, ¿no? Había bono de aislamiento, bono de producción, o sea, una serie de incentivos para que tú efectivamente te trasladaras. Y además, obviamente, el estar en campamento implicaba que tú prescindías de una serie de gastos, arriendo, servicios básicos, escolaridad de tus hijos, eso estaba todo cubierto por la empresa. Entonces, también durante mucho tiempo se pensaba que era una oportunidad para que a nivel familiar te pudieras tú desarrollar económicamente, ¿cierto? Ver ahí unos espacios de beneficios concretos. Claro, algo que valga la pena aislarse del Claro, planeta de esa manera, el fin del mundo. sí, Bueno, a sí. propósito que hablas de la familia, estuviste hace poquitos días conversando de los más pequeños, de ir a la escuela en esas condiciones del fin del mundo, en estos campamentos. Entonces, antes, hace muchos años, habíamos conversado aquí del patrimonio industrial que quedó Claro, ahí. exacto. Pero esto nos lleva más como a las personas y además a los niños, que son Sí, parte de la historia que a veces no se considera. total. Entonces, cuéntanos cómo fue ese trayecto hasta ir a indagar en esta parte de la familia. Sí, mira, lo que pasa es que el trayecto ha sido largo. Es verdad que nosotros hace muchos años, Rocío, conversamos, pero claro, el trayecto nuestro como equipo viene el 2013 trabajando en la zona, investigando. Bueno, todos hemos hecho las distintas carreras, ¿no? Magíster, doctorado, en fin, con el tema, hemos hecho varios proyectos también. Y claro, una de las cosas que nosotros fuimos notando, y en particular a mí me generó mucho interés a partir de la tesis doctoral, fue el tema de la infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo tú articulas estos espacios? Porque claro, los espacios industriales siempre han sido protagonizados como desde la historiografía más tradicional, por los hombres, ¿no? Las mujeres como que quedan ahí, aparecen en espacios de huelga, ¿cierto? De lucha, de algunas cosas así, pero como bien de manera más tangencial, injustamente tangencial. Pero en el fondo después, claro, los estudios han entendido que parte de los desarrollos industriales las mujeres son activas gestoras de que eso se pueda producir y los niños no se quedan atrás, o sea, los niños y las niñas no se quedan atrás. De hecho, en las fuentes primarias de la ENAP, alusiones a los niños se hace en la primera memoria. O sea, la ENAP genera su memoria anual en el año 51 y ya está visualizando la construcción de escuelas. Y el año 52 ya se hace cargo de eso y los niños son considerados como un sujeto más, un poblador o una pobladora en el caso de la niña. Por lo tanto, la empresa hace alusión directa a que ellos son un foco. Yo no, acá no pongo juicios de valor si eso es bueno o malo, estoy constatando, ¿no?, un hecho que efectivamente en documentación primaria de una empresa estatal emerge la figura del niño y de la niña. Entonces, bajo esa perspectiva, el análisis que se ha hecho es como ya, ¿en qué? ¿No? O sea, tú los nombras, los señalas, los haces evidentes, tienen una categoría que se crea en la ANAP que es un poblador, pobladora. Entonces, ¿cómo en este caso se articula en el espacio este poblador o pobladora infantil, ¿no? Y ahí emergen, por supuesto, las escuelas. Y ahí, tomando lo que te decía anteriormente, ¿no? De que existe como un vacío, un desconocimiento, diría yo, poco desarrollo en torno a la isla
a la historia de la isla desde la perspectiva más contemporánea, claramente está, ¿no? Esto, es decir, chuta, a ver, en los 50, 55, o sea, en menos de 10 años se crearon 4 escuelas fiscales. Entonces, claro, ¿dónde está la información de ello? ¿Quiénes asistían a esa escuela? ¿Cómo se constituía socialmente ese espacio? Y ahí empezaron a salir una serie de resultados que son, desde mi perspectiva, ¿no? Ya investigando tantos años la zona, alucinantes, ¿no? Por ejemplo, tienes que efectivamente las escuelas eran fiscales, se establecía un convenio con la Empresa Nacional del Petróleo, que algo que no era tan común, que la empresa construía el espacio, pero los profesores eran, en este caso, contratados, y si es que el profesor contratado necesitaba apoyo, se lo manifestaba la ENAP y la ENAP contrataba. Entonces, hay toda una figura que es bien interesante, y lo otro era que, claro, es un campamento cerrado, ¿cierto? Solo estipulado para habitantes, o perdón, para trabajadores y sus familias, pero las escuelas y los hospitales eran espacios públicos, abiertos. Entonces, no solo iban hijos de trabajadores, ¿no? O de personas vinculadas en AP, sino tú tenías los niños de estancia, o como se denomina en Tierra del Fuego, te dicen los niños del campo. Entonces, claro, hijos de trabajadores del campo, ¿cierto? Hijos de estancieros en algún momento. Y eso tú lo vas encontrando, por ejemplo, en los libros de clase y en las entrevistas. De hecho, lo que nosotros más hemos trabajado han sido las memorias. O sea, yo me he reunido con muchos ex estudiantes y ahí empiezan a emerger, ¿no? En sus relatos. Yo tenía un compañerito que de hecho se quedaba en mi casa porque él tenía que venir y de la estancia le quedaba muy lejos, entonces mi casa era como su espacio, porque mis papás eran amigos de los papás. ¿Cachai? Entonces se daba así como una lógica. O hasta Claro. qué curso llegaban y que la NAP, claro, tuvo que construir un internado en uno de los campamentos porque de los otros 4 llegaba hasta quinto, sexto básico y se tenían que trasladar interno. Entonces, claro, todo eso, o sea, sin desmerecer el trabajo que se ha hecho, pero no está en ninguna parte. O sea, no hay ese estudio de la constitución infantil de la isla, sobre todo la zona norte, y que llegaron a ser casi el 10% de los habitantes de campamento. O sea, más de 400 niños estaban matriculados en algún momento en las 4 escuelas. Ese dato te quería preguntar, si estaba esa información de cuántos Sí, niños habían ido ahí. ¿Eran sí. escuelas, posibilidad de educación, digamos, enseñanza media, ya tenían que irse de ahí? Ese. Y esa es una de las cosas que también en Magallanes existe y que nosotros hicimos un trabajo ahora, ponte tú, para entender, claro, la infancia magallánica, pero la infancia insular, particularmente de Tierra del Fuego, claro, y también lo fuimos a comentar a Isla Navarino, donde está Puerto Williams. Y una de las cosas que los niños y las niñas de muy pequeños tienen claro en esta región es que ellos en algún minuto deben partir. ¿Hacia dónde? No está tan claro, pero tú en algún minuto partes, ¿no? O de la isla de Tierra del Fuego partes a Punta Arenas, o a Porvenir eventualmente a terminar tu educación media, si es que lo quieres hacer ahí. De Punta Arenas, claro, hay oferta universitaria, pero muchos de ellos igual se siguen trasladando al norte, ¿no? Y de Puerto Williams lo mismo. Entonces, en la infancia magallánica tiene una relación con el partir que los cruza. Y en este caso, claro, él pasaba, ¿no? Que en los campamentos todos sabían que en la escuela de Puerto Percy, en la escuela de Cuyen y en la escuela de Manantiales, tú tenías hasta sexto básico, quinto básico antes de la reforma, ¿no? Y después te tenías que ir interno a Cerro Sombrero. Y eso era hasta octavo. Y de ahí ya tenías que partir necesariamente. Entonces ahí está como lo que pasaba, ¿no? Que eso también generaba un quiebre y por eso los niños y las niñas son muy importantes en estos espacios en que las familias debían decidir. O mi hijo y mi hija se va a la casa de un familiar en una ciudad grande, o yo dejo mi categoría de poblador, le presento a la expresa, ¿no? Mi solicitud de traslado y parto con mis hijos. ¿No? Y eso también siempre se da un quiebre muy importante en la población en Apina, en Tierra del Fuego, con eso, con la escolaridad de los niños y las niñas. Bueno, sigo mirando fotografías, ¿no? Por todo lo que me dices. Aprovecho de pasar el aviso que las pueden encontrar en fotografiapatrimonial.cl, este Sí, archivo maravilloso que tiene el Museo Histórico Nacional y además de un libro que se publicó hace algunos años que muestra la vida en estos campamentos. En mi caso, bueno, con la pandemia cambió un poco la cosa, nos abrimos de mente a ir a vivir a otros lugares y sí, porque tenemos hoy día internet y todos los medios para transportarnos de manera rápida o ya no es necesario tanto la presencialidad. Pero hace 80 años atrás las cosas eran bien distintas. Como tú decías, un trayecto de 6 kilómetros se demoraba sí. 4 horas. Los grandes esfuerzos que se hacían para ir hasta el colegio, para trabajar, la integración o desintegración familiar. Bueno, hay tanto que pensar en estas condiciones de aislamiento, de lejanía, además con un clima que me imagino debe ser muy frío.
Sí, ahí hay unos temas que a mí me gustaría, ponte tú, señalar cosas que nos han salido en el último trabajo como de campo, ¿no? Y es que estuvimos con un director, Emilio Vera, lo nombro porque además él muy amablemente ha sido un 7 con nosotros, que él fue director de la Escuela de Manantiales, que fue la primera escuela fiscal en la zona norte de la isla, la escuela número 2, que se funda en abril del 55. Y él llegó a dirigirla me decía, ¿no? En abril del 66, o sea, 11 años después de que se funda, y estuvo casi hasta el cierre. Y él me comentó algo que a mí me quedó así, que me decía, mira, Pía, claro, a nosotros siempre se nos consideró aislados, pero honestamente yo le voy a decir algo, el aislamiento era una ilusión, porque nosotros, y ahí venía todo, ¿no? Decía, teníamos vuelos diarios a Punta Arenas, que eso era cierto, en un minuto la ANAP tenía, ¿no? Entre Cerro Sombrero y Punta Arenas vuelos diarios. A nosotros nos llegaban los diarios el lunes en la mañana, leíamos todo, teníamos películas, teníamos deporte, o sea, cuando queríamos nos movíamos. Entonces, él siempre me señaló eso, ¿no? Que decía, claro, a ojos de otros efectivamente es dura la situación, pero había un esfuerzo, ¿no? Ahí como de varias perspectivas, de la empresa, de las mismas familias, en fin, de claro, de que ese aislamiento fuera lo que los afectara en la menor medida. Y ahí me comentaba todas las cosas que se hacían para que eso fuera así. Claro, la percepción nuestra es distinta, ¿no? Decir, chuta, ya, ¿cómo? Básicamente, pero claro, para ellos estaba todo un poco articulado en función de esta vocación que tenían ¿no? De que fuera un espacio moderno, soberano, y que las familias pudieran, en este caso, como tener una calidad de vida alta, porque eso evidentemente beneficiaba a la producción. Era eso incuestionable. Aquí sobre los documentos para hacer esta investigación, ¿la empresa los sigue teniendo? Ya son, no sé, los libros de clase que tú mencionabas, donde se pudo rastrear, por ejemplo, que habían estudiantes que no eran hijos de trabajadores, sino que venían de... La escuela estaba abierta a quien quisiera ir, entiendo. Claro. Eh, ¿Cómo se hace esta investigación? ¿Hay que acudir a la empresa? ¿Hay archivos ahí o en realidad no hay? ¿Cómo es todo Mira, ese tras bambalina? pucha, yo creo que todos saben, como ya en muchos espacios es conocido que junto al equipo hemos desarrollado esta experiencia, saben un poco lo que siempre decimos, ¿no? Que hay una especie de deuda, creo yo, con la custodia de los documentos de esta empresa. O sea, yo creo que hubo en el fondo hubo una naturalización de que lo que estaba ahí, como creo yo que faltó esta visión de decir, chuta, somos una empresa del Estado, la más longeva, ¿no? Somos una empresa que generó un efecto soberano importante en la isla, o sea, la empresa sin ir más lejos no conectó, construyó caminos, bueno, tuvo un hospital, ¿cierto?, en su minuto, propició la existencia de estas 4 escuelas. Entonces, claro, la pregunta que tú haces, Rocío, es, pero de cajón, o sea, ¿dónde está este material? Y ese material lamentablemente está disperso, perdido. A nosotros ya como llevamos más de 10 años investigando, claro, se ha generado una especie de confianza con los exenapinos y las exenapinas, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, esto, ¿no? De que yo los llamo y los entrevisto, alguien me referencia y es como así, bueno, o los otros colegas, ¿no? Entonces está esto, pero es una cadena en el fondo. Pero claro, eso ha sido, yo creo que fruto de muchos años de trabajar en el tema, pero no es llegar y, por ejemplo, enfrentarte a fuentes primarias donde tú digas, ok, aquí están las listas de clase, eso no fue así. O sea, yo lo construí en la tesis doctoral porque tuve los años para poder hacerlo y acceder en algún minuto a alguien que guardó unas actas y estaba yo en la isla y me las facilita y ahí empezamos a cruzar y a construir el Excel, en fin. Pero claro, lamentablemente, y yo ahí lo lamento, y Emilio me lo decía el otro día que estuve con él, el director de la Escuela de Manantiales, que parte de la documentación de esa escuela se quema para el conflicto, por ejemplo, del 78 con Argentina. Entonces, claro, porque ahí se cede este espacio, ¿no? Se le cede al ejército. Claro, entonces ahí, bueno, los conflictos, ¿no? Contexto dictatorial, o sea, estaba todo apropiado para que hacer desaparecer la mayor cantidad de cosas. Y él incluso, como él ya tiene más de 80 y tantos años, ¿no? Él me decía, yo quería como aportar, ¿no?, a la historia regional, como con mis memorias, lo que fue los 11 años que a mí me tocó dirigir esa escuela, pero no están. De hecho, imagínate que hace una anotación y el otro día me la compartía, ¿no? De lo que él tenía, ¿no? Él se acordaba por grado, por año, quiénes eran, cómo se llamaban, para poder dejar un legado en esa perspectiva, porque él decía, si no, la historia de todos esos niños está, mi hijo, perdida. O sea, no hay dónde saber. Entonces ahí es muy importante el testimonio, la memoria de ellos y de ellas, ¿cachai? Y así ha sido un poco el trabajo. Empezar a construir desde las memorias de las Sí, personas cuando no hay documentos a los que uno pueda referirse. Y además sí. con la importancia que tiene, porque fueron las escuelas más al sur del mundo. De las más al sur, uno podría decir que están sí o sí en el top 10. Uno podría pensarlo. O sea, claro, puedes tener Navarino también, pero efectivamente son de los más australes. Entonces, en el caso nuestro, sí o sí. Y son 4.
O sea, no es una, dos, y eran todas fiscales. Entonces, eso es lo importante, es entender ese modelo, es entender cómo llegaban los profesores, porque algunos tampoco eran de Punta Arenas, ellos postulaban. Era el contexto donde tú postulabas, profesores formados en escuelas normales, ya sean normales urbanas, normales rurales. Varios de los que llegaron a Tierra del Fuego venían de escuelas normalistas rurales. Victoria, por ejemplo, entre otras, ¿no? Venían entonces llevaban todo ese conocimiento y toda esa, como esa, en el fondo, comprensión de que en territorios así tú eres efectivamente un formador, pero también eres un articulador de comunidad. Así que sí, ¿Qué falta mucho. hay en cuanto a los estándares, ya que la arquitectura ha sido tema de otras investigaciones en Tierra del Fuego y respecto a la NAP? Uno se imagina, estos campamentos tenían comodidades Sí, justamente para que, en el fondo, como tú decías, no se sintiera ese aislamiento. Eso ocurre también en los campamentos mineros aquí, a lo que se claro. construían antes, uno ve Sewell, no sé, otros lugares, el mismo Chuquicamata, que tenían para jugar bowling, Sí, allá piscinas. lo mismo, lo ¿Y, mismo. ¿Y qué pasa con las escuelas? ¿Eran un Ujú. estándar más alto? ¿Tenían mayor equipamiento? ¿O eran como una escuela rural que uno ve y se imagina en cualquier parte de Chile? Mira, yo ahí quiero hacerle un guiño, pero así bien profundo, a una de las arquitectas que estuvo en ENAP, ¿no? Que es Flor Vera Larraguibel, que yo creo que algunos han escuchado, bueno, de los que trabajan petróleo es innegable conocerla, ¿no? Ella fue declarada incluso hija ilustre, recuerdo yo, de Cerro Sombrero, porque ella efectivamente participa y la historia de ella es bien interesante, ¿no? Porque yo no soy experta en arquitectura y género, pero en el fondo uno puede hacer la pesquisa y que, claro, no hay muchas arquitectas en Chile que se hayan dedicado a los temas industriales, productivos, como en el caso de ella, ¿no? Y en alguna entrevista que le hicieron en la Universidad de Chile, ella falleció el 2023, si no me equivoco, bueno, ella le pregunta, ¿no? Un arquitecto, Nicolás Stutzin, quien hace la entrevista, ¿no? Le pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo te llega a ti la noticia? ¿Cómo te vinculas en el fondo? Bueno, y ella efectivamente diseña la escuela de Cerro Sombrero y la escuela de Cuye. Y en la entrevista que está disponible en YouTube, que es de las últimas que ella dio, ella señala, ¿no? Que decía, yo tenía que resolver algo que era gigantesco, que era, por ejemplo, darle calidad de vida a los niños y que los niños pudieran ser niños. ¿Y qué es un niño? Porque además ella ya era madre, entonces también ahí le pone como un tema de decir, yo entiendo lo que se necesita y entiendo que una mamá tiene que estar tranquila, en fin. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolvía el hecho que afuera estaba lleno de barro, lleno de nieve? Eso no podía generar que los niños no pudieran jugar. Entonces, no sé, se construye una escuela con un patio techado, por ejemplo, con una calefacción que permitiera que los niños pudieran estar cómodos, con espacios amplios, por ejemplo. O sea, ella da cuenta, y a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de los 50, fines de los 50 y principios de los 60. Pero era como una visión en el fondo y una consideración a la infancia como sujeto que a mí me llamó mucho la atención. O sea, no es que tengan que ir a estar sentados y, bueno, estén encerrados en un lugar y después salen a surar, no. Ella decía, ellos tienen que ser niños, ellos tienen que poder jugar, tienen que poder estar tranquilos, que las mamás estén tranquilas, ¿no? Que sea un lugar que ellos puedan vivir donde efectivamente no hay nada. Entonces, claro, era como, en el fondo, facilitarles la estadía en un lugar que no lo hacía fácil desde la perspectiva climática, pero eso no era responsabilidad de los niños y las niñas. Un poco lo que ella decía, ¿no? No era culpa de ellos y no había que hacerles, no sé, sentir así como casi responsables. Así que en el caso de Flor Vera, que diseñó, insisto, la escuela de Cerro Sombrero y la escuela de Cuyen, claro, da cuenta, ¿no? De espacios, de amplitudes, de una lógica de decir el niño viene a estudiar acá, pero como afuera no va a poder jugar, por ejemplo, acá tenemos que generarle ciertas comodidades y eso se grafica además, no sé, insisto, la calefacción, las casas, por ejemplo, algunas de ellas, ella también planteó que debían tener un subterráneo, tomando ejemplos internacionales, ¿no? Para que pudieran jugar cuando no podían salir al patio y además pensar que ella no era de allá, entonces también es como enfrentarse a esto y decir, chuta, yo vengo a un lugar donde yo abro la puerta y los niños salen, ¿cachai? Pero allá no, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Y esa, desde mi perspectiva, ¿no? Reflexión, generar así como una especie de empatía, ¿no? Me pareció muy, muy visionario y yo creo que hay falta todavía hacerle un poco de relevamiento a esa participación en el tema de las escuelas. Totalmente, con esa Ujú. lógica, como tú decías, pensando en la vida misma, no solo en costos y no sé, cierta Claro, claro. estructura. Y además ella decía que podía tenerlo, que en el segundo caso le restringieron los gastos, y lo decía en la entrevista, ¿no? Pero en el Cerro Sombrero había como, era libertad nomás de proponer, en el fondo, en fin, y ella dijo que se lo tomó muy a pecho y propuso y hizo unas cosas increíbles. Claro, Cuyen le restringieron un poco el presupuesto, pero claro, no permitió que se le restringiera en esos casos más bien del esparcimiento de los niños y las Y hay como rastrear los contenidos, eran exactamente lo mismo que en el resto de Chile, estaban adaptados para la zona y adaptados para esta situación de que no se sabe si los niños van a continuar
continuar más allá del Ujú. curso que se les entrega ahí. Mira qué interesante, Rocío, que es como que hubieras ido conmigo a hacer la entrevista a estas personas, porque efectivamente yo les preguntaba lo mismo, cómo era un día cotidiano, qué cosas hacían. Entonces, por ejemplo, cosas, ¿no? Eran escuelas multigrado, eso es súper importante saberlo, porque efectivamente tú tenías una fila, el primero básico, el segundo, en fin, porque a veces te tocaba, ¿no? Muchos niños en un curso, pero a veces me decían, no sé, me tocó a mí tener 3 en cuarto básico. Entonces los vas juntando, ese era uno de los temas. Y como la mayoría de los profesores venían de escuelas normalistas rurales, tenían contenidos como temas de alimentación, construcción, en fin, y eso lo veían. Pero sí, también hay que pensarlo, ¿no? Había un afán con que no se notara, entre comillas, y esto lo digo entre comillas, ¿no? Em, no sé, deficiencia respecto de las posibilidades que tú tenías en contexto urbano. Entonces había mucha actividad, los chicos tenían, por ejemplo, la escuela de Malantial en su minuto eran 30 niños, los 30 estaban en el grupo folclórico, todos tocaban instrumentos, todos eran deportistas, y además hay un tema ahí que yo creo que es bien relevante, que una de las cosas que yo también preguntaba en las entrevistas, ¿no? Era, a ver, ¿cómo influía el estar en un territorio así? ¿Se les transfería a los niños y a las niñas la importancia o no? Lo pregunto, lo dejaba abierto yo, ¿no? Del petróleo, ¿había algún tema? Y claro, algunos me decían, por supuesto que sí. O sea, los niños tenían que saber que ellos estaban en un lugar que estaba aportando a Chile. Entonces, claro, ahí hay una generación ahí, o sea, de los temas identitarios que es muy relevante. Y además, si uno quisiera pesquisar cuántos de esos niños después trabajó en ENAP, te puedo decir que no son pocos. O sea, se vincularon ya sea por su relación familiar y por haber estado en todo el rato en ese espacio. Pero sí, por ejemplo, decían, nosotros para el Día del Trabajador participábamos, pero desde la visión del trabajador de NAP, o sea, el 1 de mayo, en torno a esa fecha, ¿no? Se hacía desfile, en fin, pero claro, con el foco en los trabajadores de NAP. O el 29 de diciembre yo les preguntaba si se hacía algo, me decían, no, ya estábamos en época de vacaciones, pero los niños en todo tiempo estaban ellos al tanto de dónde estaban, el recurso, conocían las instalaciones, en fin. Entonces, sí, ahí ese era un punto bien importante a comentar. Bueno, sí, es que están viviendo ahí mismo, Claro. educándose ahí, está por todos lados, es como un todo. Sí, Es exacto. imposible alejarse de alguna manera de este todo que fue creando la empresa. En los minutos que nos queda, ¿qué pasa con estos campamentos, con estos 4 campamentos? ¿Van reduciéndose de a poco? ¿Se acaban drásticamente? ¿Hasta qué año se tiene el registro que estuvieron totalmente operativos? Sí, mira, yo creo que ahí es como, todavía también falta eso, ¿no? Falta investigar. Nosotros trabajando efectivamente en Manantiales en particular, que fue el primero, que de acuerdo a muchas entrevistas que hemos realizado nosotros hay como una deuda, ¿no? Uno siempre va notando que en el caso que uno investiga siempre hay cositas, ¿no? Entonces, claro, alguien te dice, ah, bueno, fueron 4 y Cerro Sombrero. Y efectivamente Cerro Sombrero ha sido el más investigado, el más atendido, el que actualmente tiene esta declaratoria, ¿no? Que en octubre cumplió 10 años, de hecho, la declaratoria de Monumento Nacional, categoría zona típica y algunos edificios no monumento histórico, pero el resto está un poquito ahí al abandono. Y algo que me decían, no, Manantiales fue crucial, porque en Manantiales se descubre el petróleo, ¿cierto? En Manantiales se construye la primera planta refinadora de petróleo de Chile y la más austral del mundo también. Después de eso se construye Concón en el 55, pero en el fondo Manantiales fue como lo que permitió, ¿no? Pero claro, Manantiales se deshabita completamente el año 78. Después tienes que, en el caso de Percy también, fue tendiendo a la deshabitación, más que todo por los temas dictatoriales, ¿no? Porque el tema del Departamento de Bienestar como, ¿cierto? Como departamento en las empresas estatales tendió a su desarticulación, así que evidentemente los campamentos iba a suceder eso, pero hoy en día claramente si uno va, Manantiales tiene solo el perímetro donde está la escuela y el monumento al pozo número 1, que es de donde emerge este chorro de petróleo, protegido como monumento histórico, eso es del año 76, y Cerro Sombrero sigue habitado, pero Cerro Sombrero ya no le pertenece a la empresa como tal, ahí yo quiero ser ahí bien cuidadosa, porque en el fondo, claro, los edificios le siguen perteneciendo, pero es un pueblo abierto, así que eso es relevante entenderlo. Cuyen sigue en su área productiva, sigue siendo una planta productiva, pero el campamento ya está desmontado, no existe, y Percy está abandonado. De hecho, el otro día me comentaban que incluso en el caso de Percy existe como una especie de documento que la ANAP lo declara como desierto, por lo tanto no hay que hacerse como responsable de temas marítimos y muchas cosas. Entonces, está abandonado y de una manera que no, desde mi perspectiva, no debiera estarlo en esas condiciones, ¿no? Por un poco el rol que cumplió este espacio, en fin. Pero claro, esa es la situación actual de estos 5 espacios y salvo la Escuela de Cerro Sombrero sigue, en este caso cumpliendo Ah, funciones. sigue, qué Sí, la Escuela bien. de Cerro Sombrero sí. Sí, ¿no? La escuela es una escuela básica, grande, ha tenido una serie de ampliaciones, ¿no? Ahí están
yo no quiero tirar números que no sean tan precisos, pero claro, uno puede fluctuar la matrícula 60, 70, hasta 80 niños eventualmente, de la zona como de los alrededores, pero las otras tres ya no siguen existiendo. O sea, está, ¿no?, el casco, la infraestructura con lo poco que va quedando en algunas de ellas, pero en el Cerro Sombrero sí. Es la escuela de la comuna de Primavera, de hecho. Bueno, yo tratando de hacerme una idea de cómo funciona esta vida en Tierra del Fuego, estos diferentes campamentos, no sé si aparte de los campamentos hay otros puntos habitados, así como pueblos, o quedó ahí la vida en torno, bueno, decías, uno de ellos está abandonado Sí, Cerro totalmente. Sombrero. Claro, los otros están abandonados. Cerro Sombrero sigue habitado, como te decía, Cerro Sombrero es la capital comunal de la comuna de Primavera y es en el norte de la isla. Al centro de la isla tienes Porvenir, que Porvenir es de fines del siglo XIX, entonces, claro, tiene como un avance importante en ciertos servicios, es la capital provincial, museos, en fin, todo. Y en el sur de la isla tienes la comuna de Timauque. Y aquí está que la cabeza comunal es Cameron, que era una ex estancia, ¿no? Entonces, igual es importante que la isla, como sus cabezas, los gobiernos locales se articulan en torno a algún recurso industrial, petróleo, oro y ganadería, particularmente. Ah, oro, eso no sabía yo. Sí, oro, de hecho ahí, bueno, claro, la situación bien conflictiva inicialmente con el pueblo, con los Selknam, se generó por el oro, inicialmente, y después por la ganadería. No tenía idea. Sí, sí, hubo explotación aurífera. De hecho, hay una draga aurífera, perdón, que está declarada también monumento nacional ahí, como en Rusville. Pero sí, se descubrió oro. Sigue habiendo, de hecho, hay un personaje bien conocido que es Toto Giesel ahí, que minero, pirquinero ahí del oro, en la zona. Se hizo un documental, también estuvo Mirador, bien interesante. Así que sí, Mira, vamos sí. a seguirle la pista también a Ujú. ese tema. Bueno, últimamente hemos estado conversando aquí en la hora del museo de esa zona de Chile. Hemos estado hablando de la educación, hace poquitos días de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, nos Sí, contaban que nombró a Gabriela Mistral allá directora del colegio en Punta Arena. Así que nos hemos movido en torno sí. a Gabriela esa Mistral zona. escribió Desolación ahí desde Cerro Castillo, Ah, en Última sí, Esperanza, sí, en la provincia de Última Esperanza. De ahí viene también. Entonces con sí, tiene mucha razón relación. se llama Desolación. Eso dicen, eso han dicho, pero sí, sí, lo escribió allá, en Cerro Castillo, sí. Mira, qué interesante. Bueno, me quedo con un montón de temas para seguir indagando. Como les decía, yo los invito a que revisen fotografías para que uno se pueda hacer más la idea. En fotografiapatrimonial.cl encuentran varias. Pía, tus redes sociales o cómo pueden indagar más de esto que nos has contado. Tenemos el libro La arquitectura y sociedad petrolera en el fin del mundo, espera que lo tengo acá, a veces se me olvida el nombre, pero es, sí, Arquitectura y sociedad petrolera en el fin del mundo, Campamento de Napino en Tierra del Fuego. Bueno, a través de nuestras redes sociales, estudios patrimoniales, hemos hecho cortitos, cosas, cápsulas, en fin, que la pueden conocer. Y en el museo, en la página del museo, también está la publicación de ese libro que aludiste, que fue un trabajo que hicimos de manera conjunta para los 70 años del petróleo, que fue la exposición que se hizo ahí. Y ese es el libro que la gente lo adora porque tiene fotos efectivamente de familias, de todo, y estuvo muy bonito. Así que esa experiencia fue muy bonita aparte. Esa exposición después se fue al Museo Regional, estuvo exhibida 2 veces, la pidieron por la prensa, ¿no? Fue súper bonita la experiencia. Ahí participó el museo, la ENAP, nosotros también, ahí hubo el sindicato de trabajadores, en fin. Estuvo bien Sí, interesante el ejercicio. el libro este, como tú decías, de los 70 años, está en Sí, digital. En la página sí, también del Museo Histórico Nacional, mhn.gov.cl, lo pueden encontrar, donde por supuesto participa Pía haciendo los textos, la investigación, y se llama Napinos, los campamentos petroleros en el fin del mundo. Ahí van a poder encontrar fotos de la escuela. Me llamó mucho la atención que hay una foto de un solarium en los años 80. sí, en Cerro Sombrero, ahí era, pero todo pasaba ahí, ¿no? Era un lugar ahí muy apetecido, efectivamente. Un Eso sigue solarium. existiendo, pero en otras condiciones. Pero claro, tuvo su época de oro, la piscina, también la piscina olímpica y toda la cosa. O sea, tuvo ahí mucho que decir. Cerro Sombrero hizo y nada, marcó tendencia en muchos aspectos, que eso es bien importante. Premio Obra Bicentenario, si no me equivoco, también en su minuto. Así que sí, ha dado mucho que hablar Cerro Sombrero en particular, pero en general yo creo que hay que mirar los otros también, porque los otros también cumplieron roles muy importantes y determinaron también la configuración de una comunidad que hasta el día de hoy sigue, está articulada, y está en esa sensación, ¿no? De decir, pucha, nosotros
bueno, por ejemplo, estos personajes que yo te decía, ¿no? Que ya están sobre los 80 y tantos, te dicen, pucha, te lo tiran como talla, ¿no? Pero te dicen, oye, a mí no me queda tanto tiempo, yo me acuerdo de pocas cosas y cuando me junto con ellos yo ya quisiera la memoria que tienen, detalles, fechas, lugares, pero claro, están dispuestos, les interesa aportar con su experiencia, con su testimonio y creo que hay que mirar porque efectivamente van a nutrir mucho la historia de la isla y en general también cómo entendemos el patrimonio también de la isla. Sí, totalmente. Bueno, y la historia de Chile y de nuestros recursos Sí. y de toda una época de cómo se hacía. Hoy día es como medio impensado que la empresa sea tan, ¿cómo decirlo? Como que tan patriarcal, no sé si patriarcal Sí. es la Bueno, ellos palabra, lo dicen pero como la bueno, empresa madre, o sea, esto yo claro. no lo estoy diciendo yo, sino que cito a algunos de ellos que decían la ENAP era como una madre para nosotros. Ujú. Y efectivamente yo creo que es de la perspectiva que ellos trataban de decir en torno al cuidado, la presencia, como la permanencia en el vínculo, es decir, o sea, tu hijo entraba, después nosotros, si estaba enfermo, lo ayudábamos, si tenía que estudiar, nosotros estábamos ahí, la casa, la alimentación, claro, a mí me hacía mucho sentido cuando ellos decían, no, la empresa es como una empresa madre. Claro, coincidió, Paternal, ¿no? quería decir yo, no Claro, patriarcal. paternal, exacto. Puede ser paternal o maternal, ¿cachai? Pero sí, ellos lo aluden, ellos y ellas, en este caso, trabajadores y trabajadoras hacen, en su mayoría, los más antiguos, ¿no? Es el mismo comentario. Sí, bueno, cuando se hacían cargo de todo, hoy día hay más autonomía y que más libertad, bueno, las generaciones yo creo que compartimos y de ahí más jóvenes, millennials, ya no hay esa cosa No, como de pensar que uno va a estar toda la vida en una empresa y que le debe todo y la familia, ojalá que los hijos continúen ahí mismo, son sí, conceptos exacto. que Antes ya era motivo de no orgullo van. eso, ¿no? Exacto. Cuando, claro, los hijos continuaban tu legado, ¿no? Y estaban en la misma empresa, era como un orgullo tremendo. Y además eso también generaba redes y mayor conexión entre los mismos trabajadores y bueno, y cuidaban o padrinaban a los más jóvenes, pero porque era hijo de un colega, en fin. Eso es como bien entretenido, eso que ya no sucede mucho, pero así era. Bueno, ha sido una conversación maravillosa, Pía. Muchas gracias por llevarnos a viajar a este mundo, a la educación, a los niños, estas generaciones que además no solo estudiantes, sino de profesores, de directores de escuela con quienes has podido conversar. Muchas gracias, Rocío, por la invitación y yo feliz de poder ahí compartir un poquito de lo que estamos haciendo y conociendo, ¿no? de ese territorio. Así que muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.